Lo correcto es tocar una moto, te pone un casco. Famoso, el accidente más clásico que se ve cuando se habla de no usó casco. Todo su vida usó casco. Pero, no, se iba ahí en la esquina a comprar algo. Y entonces se fue sin casco y ahí le ocurrió el accidente. El accidente no tiene, no tiene fecha. O sea, no sabemos cuándo va a ocurrir. Entonces todo el tiempo hay que prevenir. El segundo momento tenemos lo que sería en minutos a hora. Si en minutos a hora ya tengo la oportunidad de llevarla al hospital, ya tengo la oportunidad de diagnosticar, ya tengo la oportunidad de tratar y ya tengo la oportunidad de salvar. Entonces, en este momento es lo que nosotros más entramos, en el segundo momento que corresponde a la atención inicial del politraumatizado como tal. ¿Tiene una mortalidad? Claro, tiene de 30%. Es alta la mortalidad, pero todavía tengo posibilidad de salvar. La causa, un trauma cráneoencefálico. El TCE o trauma cráneoencefálico, no todos son graves. Te van a dar eso el viernes, ¿verdad? Con el doctor Maki, donde van a dar lo que sería un trauma cráneoencefálico como tal. Y van a darse cuenta que sí te leve, que sí te moderado y que sí te grave. Claro, el grave puede llevar a la muerte, el moderado puede también, sí, pero por lo menos me da tiempo para tratar, para actuar, para salvar. Ruptura de vaso y hígado, van a dar este jueves con el doctor Chaparro. Y van a darse cuenta que no todos los pacientes son un paciente grave cuando tienen una lesión de vaso. No todos los pacientes son lesión importantísima cuando tienen una lesión de hígado. Se puede hacer tratamiento conservador, o sea, no tener que operarle, no tener que quitarle, o contar la historia, o sea, sí se salvó de un trauma esplénico. Entonces, si actúo correctamente, sí en este momento le puedo salvar. Hemotórax, ya hablamos. Sangre en el tórax. Tiene sangre en el tórax, no expande el pulmón, doctor, no hay problema. Le pone un tubo. Pone un tubo, sale líquido, expande el pulmón, está bien. Volvió. Entonces, ¿le puedo salvar? Le puedo salvar. En segundo momento, ¿le puedo salvar? Le puedo salvar. Fractura de pelvis. Una cosa delicada realmente. ¿Por qué? Porque una de las fracturas que aparece es lo que se llama el libro abierto, queda abierto la pelvis. Y al quedar abierto, tensiona tanto y puede lesionar los vasos y comienza a sangrar. Y eso es grave. Pero si estoy en el segundo momento, quiere decir que sí puedo tratar. Y muchas veces lo que se hace es agarrar y atarle, mejor dicho, a nivel del trocante mayor del fémur, atarle y de esa manera cierro el libro y al cerrar el libro comprimo los vasos y al comprimir los vasos colapso y para de sangrar. Ni entró en cirugía, pero ese es el segundo momento. Y el segundo momento corresponde a lo que se llama hora de oro. La hora de oro es el segundo momento, que algunos libros hablan de 2 a 4 horas y otros hablan de 4 a 6. No es tan necesario tipo, sí, 4 a 6 horas, no. Lo importante es, el segundo momento corresponde a la hora de oro. Y si corresponde a la hora de oro, si yo actúo correctamente en la hora de oro, yo voy a salvarle a ese paciente. Es ahí donde nosotros entramos. Salvar la vida del paciente, o sea, diagnosticar, tratar, salvar. Ahora bien, pasa de 24 horas y se llama un día. Y ahí entramos en el tercer momento. Pasó de hora, se tornó día. Cuando se tornó día, la causa, o sea, la muerte, es la restante de todo eso, ¿verdad? Pero la causa de la muerte es por complicaciones de trauma. ¿Cómo así complicaciones de trauma? El paciente tuvo una lesión, un trauma craneano, donde tuvo una lesión de base de cráneo, donde salía líquido cefalorraquídeo, lo que ustedes quieran, y se infectó. Se infectó con un meningococo, con una Neisseria meningitis. Esa Neisseria meningitis le causó una meningitis. Esa meningitis no se diagnosticó porque el paciente estaba inconsciente, entonces no hizo fiebre, medio no se diagnosticó. Después de eso fue expandiéndose. Esa infección pasó al torrente sanguíneo, ya causó una bacteremia. Y esa bacteremia infectó más órganos y se tornó una sepsis, infección generalizada.
y la infección generalizada le mató. Y eso es el tercer momento. Ah, pero doctor, ¿se podía evitar? Se podía. El tercer momento se tiene que evitar. Y el tercer momento es tratar las probables complicaciones que pueden tener el segundo momento, o sea, el trauma. Tromboembolismo pulmonar. Cuando el paciente queda internado, queda inconsciente, o sea, vamos a decir, la mayoría de los pacientes cuando fue intervenido quirúrgicamente, pasó terapia, tuvo un trauma importante de cabeza, queda en terapia. Iba a quedar intubado, iba a quedar con sedación, porque no adelanta ponerle un tubo y el paciente comienza a despertar o respira mal, entonces no adelanta, ¿verdad? Entonces queda en sedación. En ese momento no mueve los miembros y esos miembros pueden formar coágulos. Si no se mueve, se coagula la sangre. Claro que tienen que tener otros factores que vamos a aprender más adelante cuando tenemos la tercera parcial por ahí, ¿verdad? Donde se acumulan esos coágulos. Y esos coágulos que se acumulan en esos vasos, que son las venas profundas, sí, venas profundas, cuando se mueve ese miembro, ¡pum!, se desprende y va subiéndose por retorno venoso hasta el corazón, del corazón a la circulación mayor o inclusive a lo que sería la arteria pulmonar, se va y tapona un vaso del pulmón. Y causa entonces una tromboembolismo pulmonar. Ah, pero el tromboembolismo pulmonar, doctor, yo escuché de que puede llegar a sobrevivir. Puede tener un episodio, puede tener 2 episodios, pero la mayoría de las veces el tromboembolismo pulmonar tiene como manifestación la muerte súbita. ¿Qué quiere decir eso? Muere sin que nadie sepa. Muere sin que nadie diagnostique. Entonces, para evitar eso, nosotros tenemos que tratar de evitar, o sea, para evitar la muerte, tenemos que tratar de evitar que se produzca eso. ¿Cómo? Ah, puedo ponerle media compresiva. Ah, puedo utilizar anticoagulantes. O sea, heparina de bajo peso molecular, donde no es que va a causar demasiado, ¿cómo se dice? Bajar lo que sería la coagulación para que cause sangrado. Entonces le hago controles. Y la falla de órgano, claro. Si tiene una lesión y no se soluciona, causa otra y otra. Y cuando hay un órgano o más de un órgano lesionado, llega a la muerte. El ATLS es el Programa Avanzado de Apoyo Vital en Trauma para Médicos. Eso es ATLS. El ATLS, como dice acá, ATLS para todo médico, todo médico. Y yo diría que lo correcto sería terminar la facultad y hacer ATLS. Para que justamente no nos desesperemos cuando ocurra un accidente y sepamos qué tenemos que hacer para tener el prehospitalar, para saber el intrahospitalar. Porque cuando nos tornamos médicos, algunas veces nos vamos a actuar en donde sería un centro hospitalar en la urgencia. Y teniendo el conocimiento de ATLS, yo puedo salvar muchos pacientes. Entonces, ATLS para todo médico. Y tiene varios puntos. Uno de ellos, preparación. Segundo, triaje. Tercero, revisión primaria, el famoso A, B, C, D, E. 4, reanimación. 5, auxiliares para la revisión primaria y reanimación. 6, revisión secundaria de cabeza a pie. 7, auxiliares para la evaluación secundaria. 8, reevaluación y monitoreo continuo. 9, cuidados definitivos. Claro que nosotros no vamos a estudiar todo esto porque vamos a estudiar hasta el 5 en realidad. Porque el 6, revisión secundaria, entra en lo que sería el cuarto año, una semiología de todo, de la cabeza a los pies, mirar todo, hacer inspección, palpación, percusión, ocultación, todo lo que ustedes quieran. Entonces no nos vamos a meter en eso. Auxiliares para la evaluación secundaria. Una vez que le hacemos el secundario, la revisión secundaria, vamos a encontrar cosas que pudo haber pasado inadvertido. Y ahí voy a necesitar estudios específicos para diagnosticar lo que yo estoy pensando. Ahí entran los auxiliares de secundario. Pero tampoco no nos vamos a meter porque eso es más lo que sería profundamente diagnóstico por imagen. Reevaluación y monitoreo continuo. Estamos hablando de tratamiento ya.
Una vez terminado todo esto, yo voy a reevaluarle al paciente, ver cómo está, tratar de nuevo y así sucesivamente. Y por último, el cuidado definitivo, que ya es el tratamiento definitivo, ya sea cirugía, no cirugía, si va a entrar, no va a entrar, qué se va a hacer. Entonces nosotros vamos a empezar por lo que sería preparación. Antes de nada, antes de empezar lo que sería preparación, me gustaría hacer una pregunta a Arthur. Arthur, Sí, doctor. respóndeme un poco este. ¿Qué harías si fuiste testigo de un accidente donde la persona se encuentra atrapado en el vehículo? 1. Retirar al paciente del vehículo. 2. Llamar a la ambulancia y asegurar el lugar del accidente. 3. Transportar al paciente a un centro asistencial lo más rápido posible. ¿Qué harías? Dos. El 2. ¿Por qué le Sí. harías el 2? De llamar a la ambulancia, asegurar el lugar del accidente y no llevarlo a un centro asistencial lo más rápido posible, que dice el 3. É que hoje eu não tenho o conhecimento para sacar a pessoa do veículo, nem o equipamento seguro, a prancha para poner a pessoa, estabilizar a pessoa. Muy correcto lo que dijiste. Es lo principal. O sea, cuando hablamos de un accidente, mejor es no hacer si no sabemos qué hacer. Mejor es no hacer si no sabemos. Y vamos a pedir ayuda. ¿Y cómo pedimos ayuda? Llamando. Ahora bien, una cosa que sí tenemos que saber, que ahora sí ya vamos a aprender, que es la atención prehospitalar. En el concepto ahí decía, el paciente está atrapado en el vehículo. ¿Le retiro al paciente o retiro el vehículo del paciente? ¿Le retiro al paciente o retiro el vehículo del paciente? Y la respuesta es, retiro el vehículo del paciente. Pero, doctor, ¿cómo voy a retirar el vehículo del paciente? Ni que sea Superman y me vaya a abrir ahí y le quita al paciente, ¿verdad? No existe eso, ¿verdad? Y en realidad por eso le llamo a gente que tenga los recursos, como por ejemplo un bombero o lo que sea, una atención o un paramédico, ¿verdad? Que tenga para cortar esos hierros, para tener el cuidado correcto y retirar al paciente, o sea, primero retirar el vehículo del paciente para poder tener acceso al paciente. Nunca, cuando ustedes ven un paciente gritando, le van a ir a quitarle al paciente. Porque quitarle al paciente ustedes pueden lesionar. Puede ser de que ese hierro que esté en la pierna esté comprimiendo un sangrado y ustedes le estiraron y comenzó a sangrar y se murió. O puede ser de que tenga una lesión que esté apretando el tórax pero no presionando, o sea, está próximo al tórax pero no presionando y usted al intentarle le entra el hierro y le mató. Entonces, no se quita el paciente del vehículo, sino que el vehículo del paciente. Después dijimos también asegurar el lugar del accidente. Esto es aislar el lugar del accidente. Pero ahí ustedes me dicen, doctor, pero yo no tengo en mi vehículo una cinta para poder asegurar el lugar del accidente, con conos inclusive acá. No, no importa. Siempre cuando hay un accidente, existen tanta gente, yo no sé de dónde sale tanta gente cuando hay accidente. Hay un accidente y aparecen como hormigas la gente así. Y quitan su celular, quitan fotos, filman, hacen un directo en Facebook, un directo en YouTube, un directo en Instagram, lo que sea. Pero nadie ayuda. Nadie hace nada, solo todos vamos a filmar. Entonces, primer lugar es mandarle a todas esas personas y dejarle al paciente solo, aislar el lugar. Pero doctor, yo no sé qué hacer, ¿para qué yo voy a hacer eso? Y para que quien sepa hacer tenga acceso al paciente. Si están todos aglomerados las personas ahí mirando, cuando llega la atención, no va a poder entrar a poder ayudarle. Y va a tener que, no, permiso, por favor, pueden salir. Y en ese momento que era permiso, pueden salir, el paciente se murió. Entonces, aislar el lugar del accidente. Otro punto importante, no es aislar nomás el lugar del accidente, asegurar el lugar del accidente. ¿Qué quiere decir asegurar el lugar del accidente? Si yo soy el que voy a ser rescatista, yo tengo que mirar primero el lugar en donde está ocurriendo. ¿Para qué? Para no poner en riesgo mi vida. O sea, imagínense que yo me vaya a querer socorrerle a alguien
y yo otra vez me muera. O los dos nos morimos. Entonces, se asegura el lugar del accidente y se asegura también que no haya riesgo para el rescatista. Es decir, en este caso, si yo veo que el auto está tambaleando ahí, tengo que asegurar que el auto se estabilice para que yo pueda llegar hasta ahí. Porque al llegar hasta ahí, si yo intento hacer algo, el auto se va a caer encima de mí. Ah, está saliendo fuego de acá y acá un poco de gasolina. Si yo no paro ese fuego, va a explotar y nos vamos a morir todos. Entonces tengo que asegurar primero la escena para que pueda trabajar correctamente. Otro punto, si el paciente está en la calle ya tirado, ¿qué yo puedo hacer? Evaluar al paciente. Pero doctor, yo no sé qué es lo que se hace. Y ahora van a aprender. ¿Qué se hace en un paciente cuando está accidentado? Lo primero que tienen que hacer es, quédate quieto. Pedirle al paciente que no se mueva. Eso es lo primero. No te muevas. Ah, pero, doctor, le encuentro al paciente limpiándose el pantalón ahí. ¿Verdad? Ay, me duele mi espalda, todo. No le vas a decir, ah, no, quédate quieto, acostate rápido. No, ya se levantó, ya está. Estoy hablando de un paciente que esté gritando y moviéndose ahí en el piso. Ay, 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 ay. Entonces, ahí sí, te acercas y le decís, quédate quieto. No te muevas. Puede ser peor que se mueva. Puede lesionar algo. Entonces, no se mueva. Ahora bien, ¿qué voy a hacer después? Control de la columna cervical. Control de la columna cervical, pero doctor, yo no tengo nada para controlar la columna cervical. Sí tiene una cosa que nunca nos abandona, que es las manos. Entonces, ¿qué yo hago? Yo me voy y sostengo la cabeza, así como muestra acá, sostengo la cabeza. Y al sostener la cabeza, yo estoy estabilizando la columna cervical y estoy controlando también o mirando lo que serían las vías aéreas. Ah, doctor, no está respirando bien, perfecto, no hay problema. Yo puedo estar salvándole la vida haciéndole esto, que sería la elevación del mentón. Yo coloco mis manos, o sea, mis dedos, mis 3 dedos, por debajo de lo que sería el maxilar inferior y le tracciono hacia adelante, elevación del mentón. O sea, de la mandíbula, quiero decir, elevación de la mandíbula. Y al hacer esta elevación de la mandíbula, ¿qué pasa? Yo elevo lo que sería la lengua. Elevo la lengua. ¿Qué tiene que ver eso? Cuando el paciente está inconsciente, una de las principales causas de muerte por obstrucción de las vías aéreas es la caída de la lengua. O sea, se cae la lengua y obstruye la vía respiratoria. Al hacer este movimiento, yo tengo entrada de aire y le salvé al paciente. Ah, estabilicé ahí la columna cervical y aparte de eso, la vía respiratoria. Hice bien. Con ese simple movimiento yo le estoy salvando al paciente. Ahora bien, estoy viendo que sangra. ¿Qué voy a hacer ahora? Está sangrando el miembro. Yo no me puedo mover de acá. Si el paciente está consciente, le voy a decir que se quede quieto porque estoy solo, o si estoy con alguien, rápidamente voy a comprimir la herida. Y una cosa importante es, cualquier sangrado para comprimiendo. Y un jefe que yo tenía en la residencia siempre decía lo siguiente: cuando tenés que pensar siempre, me decía, bueno, mi jefe, el doctor Ferreira, siempre decía lo siguiente: si hasta la aorta para comprimiendo, ¿qué sería una herida? Si hasta la aorta para comprimiendo, ¿qué sería una herida? Ahora ustedes me dicen, pero doctor, hubo una vez que hubo un accidente y yo me fui a comprimir y no mejoró. Claro, porque si ustedes comprimen, es comprimir, no apoyar, comprimir, y va a tardar un tiempo, no es que, le comprimo, paró, me salvé, no. Le comprimo y a veces hasta 5 minutos tardan para parar. Y para. Y efectivamente para, porque ya entré en cirugía cardíaca, ya operé, o sea, ya hice acompañamiento de cirugía cardíaca y me quedé comprimiendo casi 15 minutos el corazón que estaba teniendo un sangradito y paró. Entonces, ¿qué sería una herida? ¿Puedo comprimir? Puede parar. Ahora bien, doctor, no tengo nada que comprimir. ¿Por qué? Porque se amputó el miembro. No tiene miembro, está sangrando, doctor, está sangrando. Torniquete. Háganle torniquete. No tiene miembro, ¿qué van a salvar? No tiene nada, es torniquete. Pero doctor, ¿cómo se hace torniquete? Voy a atarle.
Lo correcto, si vamos a hablar de torniquete como tal, sería agarrar vamos a decir así, un paño, atar en dos extremos de un palo, introducir por el miembro y comprimir, que se formen lo que sería nudos. Y esos nudos comprimen y paran el sangrado. Claro que si tengo amputado el miembro, ato, no hay nada que hacer. Pero si tengo una herida que está sangrando, no paró con la compresión o tengo que ir a evaluarle a otro rápido, yo puedo hacer el torniquete, comprimir, poner mi reloj para que sea 30 minutos, porque en 30 minutos tengo que descomprimir. Porque si no hago eso, va a morir, o sea, va a morir el miembro por la isquemia. Ahora ustedes me dicen, pero doctor, yo estoy solo. No hay problema. Nadie va a juzgarle porque el paciente se quedó amputado. Ah, perdió el miembro. Sí, perdió el miembro, pero está vivo. Como siempre tienen que tener en la cabeza, primero la vida, segundo el miembro y tercero la estética. ¿Qué quiere decir eso? Si para salvarle tengo que amputarle el miembro, le amputo el miembro, pero le salvo. ¿Qué va a pasar o cómo voy a explicar que, doctor, se murió y efectivamente tenía una lesión en la femoral? Se murió de hipotensión porque estaba sangrando la femoral. ¿Y cómo voy a explicar? ¿Por qué no le hiciste un torniquete? ¿Por qué no le salvaste? ¿Entienden? O sea, si vamos en el caso, le voy a trasladar al paciente y no tengo otro medio, le hago torniquete, me voy controlando, me voy, 30 minutos, descomprimo un poquitito sangre, comprimo otra vez y así puedo permanecer hasta 4 a 6 horas. Claro, nunca olvidarse, llamar. Hasta yo le diría, ven un accidente, llaman. Ven un accidente, llaman. Y cuando están acercándose, gritando, pueden gritar nomás ya de que vieron un accidente. ¿Por qué? Porque cuando estoy haciendo esto tiene que ser rápido. Pero si no hay otra persona, me va a costar después sostener la cabeza el llamar, ¿verdad? Pero nunca olvidarse el llamar. ¿Y por qué les digo antes llamar de todo esto? Porque ustedes saben que no existe arte de magia donde tengo y apareció ahí alguien para ayudarle. No, va a llevar tiempo. Entonces le llaman, ahí ya dan tiempo y ya le están haciendo la atención mínima por lo menos para poder salvarle al paciente. Y cuando lleguen, el personal va a estar ya en condiciones para poder salvar la vida del paciente. Pero tengo un ayudante, perfecto. Le pido al ayudante rápido, llama y yo me quedo sosteniendo la cabeza. O yo le mando que sostenga la cabeza y yo me voy a comprimir la herida. Porque muchas veces tiene asco en la sangre, se marea todo. Entonces no importa, yo me voy a comprimir la herida y él me sostiene la cabeza. Que cierre su ojo si no quiere ver, pero que me sostenga la cabeza. Y esto sería lo ideal. Ver una ambulancia que tenga una terapia intensiva adentro. Lo ideal, claro. Acá, por ejemplo, ya le tenemos un paciente ya estabilizado. Si es necesario, le vamos a hacer sangre. Si es necesario, le va a hacer plasma. Si es necesario, le va a poner tubo. Y ahí usted me dice, doctor, ¿tubo? ¿Sí? Si es necesario, el paramédico, porque es médico y todo médico tiene que saber poner tubo. Y le puede poner un tubo de drenaje pleural. Y le salva la vida al paciente y llega al hospital con tubo de drenaje pleural. Y se interna con tubo de drenaje pleural. No hay problema. Eso sería lo ideal, ¿verdad? O sea, ese es un prehospitalar, antes de llegar al hospital. Otro que es prehospitalar corresponde al triaje. ¿Qué es el triaje? El triaje significa clasificar a los pacientes basado en sus requerimientos terapéuticos y en los recursos disponibles en el lugar de atención. ¿Qué quiere decir eso? Acá quiere decir clasificar a los pacientes de acuerdo a la gravedad del mismo. ¿Cómo así clasificar a los pacientes de acuerdo a la gravedad del mismo? Bueno, yo veo los pacientes. Primeramente, luego, la cantidad de pacientes que estén accidentados. Vamos a decir que es un accidente moto con motocicleta. Moto con motocicleta y está comprometido 2 personas. 2 accidentados. 2 accidentados tienen la capacidad del hospital regional de atender. Sí, tiene capacidad de atender el hospital.
Lo ideal, claro, que sería llamar al hospital y decir, tengo 2 accidentados, en tal condición, Bueno, perfecto. ¿Por qué? Porque eso le hace que el hospital esté preparado para recibir estos tipos de pacientes. No agarrar y me voy y llego con mi ambulancia y todo ahí, pum, le dejo al paciente y todo el mundo desesperado, no tenemos esto, ¿verdad? Lo ideal sería preparar el lugar en donde va a recibir el accidentado. Eso es lo ideal, ¿verdad? Ahora bien, ¿qué pasa si un accidente donde está involucrado más de 10 personas? O sea, ponele que es un accidente vamos a decir así, un ómnibus. Y en el ómnibus mínimo hay 24 personas. 124 personas accidentadas. Entonces esas 24 personas están accidentadas. Tuvieron un accidente, tumbó el colectivo y hay muchos accidentados. Ahí viene a jugar el triaje. ¿Mi hospital regional tiene capacidad para 24 personas llegar ahí? No. Yo voy a llamar y le voy a decir, mira, tengo 5 pacientes que están graves, tengo 4 pacientes que están moderados, tengo 3 que están leves. ¿Tenés capacidad para todo? No, no tengo capacidad para todo. Entonces, ¿qué me está diciendo? Mándame los moderados. Ah, tengo un grave y tengo 3 moderados. Mándame los moderados. ¿Por qué? Pues el otro es grave, doctor. ¿Por qué no le mandaste? Y porque es mejor salvar 3 vidas que perder 4. ¿Qué quiere decir eso? Si yo le mando al grave, llega al hospital y se comienza a utilizar los recursos y el paciente mismo así se muere porque era grave, estos 3 que se quedaron ahí se murieron también. Ahora murieron 4. Ahora, si yo mando estos 3 moderados al hospital, se le salva a estos 3 graves, o sea, moderados, y se queda este grave por último. Tal vez hasta llega al hospital o tal vez se muera ahí, pero fue 1-3, 3 salvados, 1 muerto, o tal vez 4 vivos. Eso significa triaje. Determinar la necesidad de acuerdo a mi hospital o mi lugar de atención. ¿Se entendió eso? ¿Qué es triaje? Sí. ¿Sí o no? Sí. Bueno. El triaje, porque estábamos hablando grave, estábamos hablando moderado, estábamos hablando leve, pero en ningún momento cómo yo sé que es grave, cómo yo sé que es moderado y cómo yo sé que es leve. Ahí se usa un método que se llama método STAR. Corresponde al famoso simple, triaje y rápido tratamiento. Está en siglas en inglés. ¿En qué consiste el método STAR? Utilización de 32 y puede hacer. 32 y puede hacer. Aparece el signo de interrogación. El famoso 32 y puede hacer es muy fácil recordar. O sea, cualquiera en un lugar de eso va a recordarse 32 y puede hacer. ¿Verdad? Yo creo que se van a recordar. El 30 corresponde a las respiraciones. Menos de 30 o más de 30. Si yo encuentro más de 30, el paciente no puede respirar. Puede ser una obstrucción de la vía aérea, puede ser un compromiso de tórax, puede ser un sangrado, donde el oxígeno no está llegando bien, entonces respira mal. Pero, ¿qué me está diciendo? Ojo, doctor, algo está pasando ahí. Ese paciente grave está respirando mal, está taquipneico. Entonces, tiene menos de 30. Ese paciente algo tiene, doctor. Ojo con él, puede ser un moderado. Tiene normal, 16 a 20 y algunos inclusive 16 a 22 consideran. Ese paciente probablemente no tenga compromiso de vía respiratoria superior, ni también B. El A y el B está libre. ¿Respira bien? Respira. Entonces tal vez sea leve. Entonces rápidamente con respiraciones por minuto. 30, moderado. 35, respira mal. 2, ¿qué corresponde el 2? Llenado capilar. ¿Cómo voy a hacer llenado capilar? El llenado capilar es comprimir el dedo gordo o la región ungleal, que sería acá. Y al comprimir el dedo gordo, ustedes mismos seguramente están comprimiendo, ahora cuando me están mirando, y miran su dedo y se queda blanco. Bien blanquito. ¿Por qué se queda blanco? Porque estoy colapsando los vasos. Y sin embargo, al soltar, se queda rosadito otra vez. ¿Por qué eso? Porque hay flujo sanguíneo.
Y si ustedes comprimen y tratan de contar 2 segundos, no van a llegar. No dio ni para decir 1. Eso es normal. ¿Qué me está diciendo? Tenés una buena presión y tenés un buen llenado capilar. Está llegando buena cantidad de sangre hasta la parte más periférica de tu miembro. Es la parte más periférica del miembro. Entonces, si acá está llegando sangre, no está sangrando. Está bien. No está sangrando, nomás me está diciendo. No es que está bien, pero no está sangrando. Si yo aprieto y yo cuento 1, 2, algo está pasando acá, doctor. Algo está pasando acá, doctor. Este es un moderado, está con una presión baja. Claro que ahí vamos a entrar también en el C para entender un poco más qué podemos hacer también, pero algo está pasando ahí. Le comprimo y se quedó blanco. 1, 2, 3, ay, 3. No está llegando el flujo sanguíneo. Este paciente está sangrando. Este paciente no tiene flujo sanguíneo. Este paciente está hipotensando. Rápidamente, si no actúa, se va a morir, me está diciendo. Se va a morir. Atender. ¿Y qué significa el puede hacer? ¿Puede hacer qué? Puede hacer la parte neurológica. Cuando yo me acerco a un paciente, me voy a preguntar, ¿está ahí? ¿Está mirando? ¿Está? Perfecto. Señor, ¿qué pasó? Un accidente. ¿Puede hacer? ¿Qué pudo hacer? ¿Pudo hablar? ¿Qué pudo hacer? Me miró. ¿Qué pudo hacer? No tiene compromiso neurológico. Pudo hacer. Y si pudo hacer, no hay compromiso neurológico. Ahora bien, me acerco y no me dice nada. No puede hablar, no puede hablar. Si no puede hablar, hay algo. No hace nada, no puede hacer nada. Si no puede hacer nada, hay algo. Bien, entonces con 3 cositas yo ya puedo determinar. Hay compromiso de la vía respiratoria probablemente, hay sangrado y hay compromiso neurológico. ¿Para qué hago eso? Para clasificarle. Y utilizo los colores del semáforo. Grave, rojo. Grave, rojo. Detenete en ese paciente, rojo. Detenete en ese paciente. Actúa en ese paciente. Si no actúa, se muere. Y uno de los ejemplos que voy a poner, porque ya mencionamos un poco sobre el tema, que fue la hipertensión, el neumotor hipertensivo. Hablamos que cuando hay un neumotor hipertensivo, el diagnóstico tiene que ser clínico. No es necesario radiografía, diagnóstico clínico. ¿Y qué sería el diagnóstico clínico? Le vemos al paciente y respira más de 30 respiraciones por minuto. Respira muy rápido. Le hago llenado capilar y más de 2 segundos. Grave. El paciente está hipotensando, ¿por qué? Porque hay una desviación del mediastino que está comprimiendo o doblando los vasos del mediastino. Tiene un aumento de la presión del tórax, ingurgitación yugular, aparece una vena, que sería la vena yugular, así de grande, está saltando prácticamente. Entonces, ¿qué me está diciendo? Si no haces nada, doctor, y después inclusive puede estar alterado. Si no hay flujo sanguíneo, el corazón está comprimido, no entra sangre, no llega sangre, no ventila, se muere. Y si se muere, no llega oxígeno al cerebro. Entonces también puede estar alterado. Si yo no actúo rápidamente, que vamos a aprender eso de qué se hace cuando hay un neumotor hipertensivo, por lo menos vamos a tocar el tema, ¿verdad? En lo que sería trauma de tórax, que sería la próxima semana. Entonces, vamos a hablar también de eso. ¿Sí? Pero por lo menos ya sabemos, si no actúo, ese paciente, ¿qué va a hacer? Va a morir. Eso es grave. Sería el moderado. Moderado me gusta más bien poner un poco de sangrado, ¿verdad? No es tanto el sangrado nomás, ¿verdad? Pero voy a poner más sangrado. Un paciente que esté sangrando el miembro, un paciente que respira rápido, sí. Un paciente que respira rápido, ¿por qué? Porque está perdiendo sangre y al perder sangre pierde oxígeno. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Aportarme oxígeno. Respiro rápido. Un paciente que está perdiendo sangre, ¿tiene llenado capilar lento? Sí, hasta 2 segundos. Sí, está perdiendo sangre. Un paciente que tenga una pérdida de sangre está inconsciente. En un primer instante no va a estar inconsciente, va a estar gritando o va a estar ahí medio somnoliento, que sería mirando, le habla, te mira, duerme otra vez. Pero después puede llegar, sí.
Entonces, ¿qué me está diciendo? Hay el moderado, es moderado. Actúa, sí, actúa. ¿Podés llegar al hospital? Puede ser que llegue al hospital. ¿Por qué? Porque nosotros mencionamos muy bien que cuando el paciente tiene un sangrado, ¿qué yo tengo que hacer? Comprimir la herida. Ahora comprimo la herida y me quedo ahí comprimiendo. Si no actué por el grave, se murió. Pero por lo menos tengo el moderado para salvarle. Si es que hay dos, puedo salvarle. Ahora viene el verde. ¿El verde qué significa? Adelante. Y si adelante es el paciente que es tu amigo. ¿Por qué tu amigo es un adelante? O sea, ¿por qué es un verde tu amigo? Porque es la persona que a pesar de que está en el lugar del accidente o que fue uno de las víctimas del accidente, nos puede ayudar. Y ahora bien, ¿cómo nos puede ayudar? Y porque hay aquella persona que tiene una escoriación de miembro, que tiene un raspado, que tiene una herida y así sangrando un poquitito, que está ahí parado ya limpiándose como les dije, ¿verdad? Que está quitándose su casco y ay, me duele todo, me duele acá, me duele. Bueno, tranquilo. Si ya está parado, si ya está hablando, si ya te está mirando, si te está diciendo que, mira, dentro de todo estoy acá. Claro que vos te vas a ir a evaluarle. Respira bien, sí, respira bien. Llenado capilar, está bien. Puede hacer. Le catalogo como leve. Y si le catalogo como leve, voy a usarle ¿para qué? Para el moderado. Vení por acá, ayúdame, apretá acá. Quédate apretando. Y le estoy usando el leve para poder irme otra vez al grave. Porque hice un atendimiento inicial del grave, tal vez le salvé, pero no del todo. Y ahí me puedo ir a actuar mejor otra vez por el grave. O por otros, inclusive. Entonces, leve. Pero ahí ustedes me dicen, pero doctor, si es leve, entonces él no se tiene que ir al hospital. No. Todo accidentado se tiene que ir al hospital y se tiene que hacer un control completo. Eso es lo ideal, ¿sí? Ahora bien, si no respira, tiene un llenado capilar lentísimo y no se mueve o no habla o no hace nada, ¿qué quiere decir eso? ¿El paciente está vivo? No. Negro. Le catalogo como negro o lo que se llama también el lila oscuro. El paciente está muerto. ¿Hay la clasificación de muerto? Hay. No respira. No tiene llenado. Por ende, no tiene nada en la cabeza. Está muerto. ¿Sí? Y es así como yo tengo que clasificarle al paciente para informar y decir, tengo 2 pacientes rojos, tengo un paciente amarillo y tengo un verde. ¿Qué capacidad tiene tu hospital? La capacidad de mi hospital es 4. Perfecto, le mando lo moderado. Y me quedo con el grave. Cuando le mandé al moderado, tengo capacidad para el grave todavía. Le mando al grave y por último el leve. ¿Sí? Continuando con la TLS. Revisión primaria. A, B, C, D, E. La revisión primaria, ¿sí? ¿Te escucho? La verdad que si les doy pausa, en realidad no vamos a terminar. Les digo en serio. Porque con los otros, 3, profe. con los otros me quedé pegado en el horario. Espero poder terminar un poquitito antes, inclusive con ustedes. Voy a hacer la próxima. Inclusive probé para que sea menos largo, como la última vez fue muy largo, ¿verdad? Este me salió más largo, no sé cómo fue eso, ¿verdad? Pero, entonces... Prof, eu tenho uma dúvida. Eu não entendi direito o número 30, o que ele significa. El 30 es las respiraciones por minuto. Vos comenzás a contar las respiraciones. La respiración se puede contar mirando directamente y teniendo un reloj tu celular, 1 minuto, o podés apoyar tu mano por el tórax y cada vez que se eleva, 1, 2, 3, y te vas contando. En 1 minuto sobrepasó 30. Ojo, 1 minuto dio 16. Tranquilo, respira bien. No llegó a 20, respira bien. No llegó a 30. Hay algo, pero no es tan grave. Pero hay algo. O sea, es la respiración.
Cuando hablamos de revisión primaria, Doutor, tiene como objetivo principal. eu não consegui entender a sigla START. Peguei a S e T, que é simple, triage, e as outras letras não entendi. Simple, triaje, esto pues es el sigla en inglés, ¿verdad? O sea, simple, triaje y, sería AND, ¿verdad? Rápido tratamiento. Simple, triaje y rápido tratamiento. Graças, prof. El siguiente quiere decir que tiene como objetivo principal la identificación y el tratamiento de las lesiones que amenazan la vida. O sea, cuando yo le hablé en la semana pasada, el martes, yo le hablé de que en patología quirúrgica algunas cosas vamos a tener que entender o vamos a tener que tratar, ¿verdad? O sea, vamos a hablar un poco de tratamiento. Y en eso entra lo que sería la revisión primaria del trauma. ¿Por qué? Porque si yo identifico algo en el A, yo tengo que tratar el A. Yo no puedo identificar algo en el A y irme al B, porque este A le puede matar. Aparte de eso, tampoco no puedo no solucionar el A y irme al C. Entiéndase mal y rápido. Tengo un paciente accidentado que está inconsciente en el piso, pero está sangrando su miembro. Ah, me voy a ir a comprimir el miembro. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? El C. Sangrado. Entonces le comprimo el miembro y se murió porque está obstruido la vía aérea. O sea, acá estaba feroz, sangre, también se murió. Entonces, no se pasa, tiene una secuencia. No es que porque sea el abecedario, sino que es porque es esto. Se sigue el orden sí o sí. Si no sigo el orden, ¿se va a morir el paciente? Sí, se va a morir el paciente. Entonces, el A corresponde a vías aéreas permeables y control de la columna cervical. B, ventilación, respiración. C, circulación y control de la hemorragia. D, déficit neurológico e incapacidad. E, exposición y control de la temperatura. Esa es la secuencia y tienen que saber A. Si por ejemplo se le pregunta qué significa A y ustedes me ponen A es vía aérea, está mal. A es vía aérea y control de la columna cervical. Si no hay control de la columna cervical, no hay nada. Fallaron los rayos. El B, ¿qué consiste? Ventilación, ventilar el paciente. Respirar, pueden no poner, no hay problema, pero es ventilar el paciente. C, circulación y control de la columna y control de la hemorragia. D, déficit neurológico. E, exposición, pero nunca olvidar control de la temperatura, control del ambiente, prevenir la hipotermia, ¿sí? Es importante que sepan. Estabilización de la columna cervical. Hola. Mas teoricamente a gente já não fez isso lá na preparação? Hola, não entendi. Nós estamos falando da revisão primária, A, B, C, D, E. Mas Sim. na preparação pré-hospitalária, a gente já não verificou tudo isso, já não fez tudo isso? No, en el prehospitalar, vos lo que hiciste fue una atención, sí, hiciste. Control de la columna cervical como esto, hiciste. Controlaste la vía respiratoria, sí, pero no aseguraste la vía aérea. ¿Por qué no aseguraste? Porque una de las causas era justamente la caída de la lengua. Y al elevar el mentón, vos bajaste, elevaste la lengua, elevaste el mentón, sí. Pero en ningún momento, si vos soltás, ¿qué va a pasar? No respiras raro. Para poder asegurar mi vía aérea, yo voy a tener que hacer otra cosa. Y ahí entra ya el hospitalar, ya entra lo que sería la atención, como acá ya vemos en la imagen. O sea, eso que nosotros hicimos fue la atención inicial. Fue justamente lo mínimo que se puede hacer en un paciente para salvar la vida. Sin tener nada en nuestras manos, sino que es tan solo conocimiento de lo que puedo hacer. ¿Sí? Ahora bien. Então eu posso dizer que a revisão primária já é a intra-hospitalária. No, la intrahospitalar, o sea, la intrahospitalar sí. También se puede hacer esto, sí. Es la atención que la persona que va a auxiliarle, es decir, el personal médico o el paramédico, o se van lo que serían los personales bomberos, sí hacen el A, B, C, D, E. Ellos sí. Pero cuando vos estás ahí en el momento del accidente y no sos el rescatista, vos no haces una atención primaria como tal. No es que te va a ir a mirar A,
Ah, el A está bien, no. Y, no, está obstruido, perfecto, le di a entubar. No, no existe. ¿Entienden? O sea, vos lo que haces es tan solo vamos a decir, la mínima atención para salvar la vida. Ya sea controlar la columna cervical como vemos acá, ver que esté respirando el paciente, no respira, elevación del mentón. No respira, puedo abrir la boca y mirar si tiene algo. Si tiene algo, retiro. Pero en ningún momento vos estás permeabilizando, no está asegurando la vía aérea. ¿Contesté? Sí, profe, gracias. Bueno, estabilización de... Hola. Autor, tenía una cuestión así el revalida que se preguntaba, ¿verdad? Pero antes ayer de ese ABCD tenía doctor ABCD, la respuesta correcta, ¿verdad? Pero se tiene que poner o no, que se danger irresponsible. En realidad el ABC, ¿verdad? El ABC es una cosa y el ABCDE es otra. El ABC sí, que el doctor ABCDE. Y sí, el ABCD, ¿verdad? O sea, en realidad el ABCD o doctor ABCD es lo que nosotros estábamos haciendo. Control de la columna, elevación, pero en ningún momento vos estás asegurando algo. Vos estás controlando, doctor, solo yo, únicamente yo. Si vamos hablando atención prehospitalar, ahí puede ser el doctor. Pero cuando hablamos de intrahospitalar o atención ya con especialista o está llegando la ambulancia y eso ya es el ABCD, o sea, revisión primaria ABCDE. ¿Sí? Ahora bien, la estabilización bueno, muchas gracias.